sesión por aquello de las personas que no pueden participar. No sé quién quiere leer la oración. Buenas. Está bien, Brian, voy. Un segundo. Ya se la... Ahí está, Brian. Bueno, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1, del 1 al 5. Señor, haz que tu palabra, o sea, Jesús, ilumine nuestro camino siempre. Ilumina a nuestras familias y que nuestras familias tengan vida en abundancia. Y no permitas que nuestras vidas se llenen de luz y la tiniebla del mal nunca nos toque. Amén. Amén. Gracias. Esta es una pequeña oración que está tomada a partir del texto de Juan. Dice la palabra existía desde el principio. O sea, Dios tenía la palabra en sí y esa palabra estaba con Dios, dice, y la palabra era Dios y estaba ahí. Y todo se hizo por ella. O sea, todo se hizo por la palabra. Por eso es que en la oración le pedimos que sea su palabra, o sea, Jesús, el que ilumine nuestro camino. Ahí metió un no de más. Y le pedimos que no permita que nuestras vidas, le pedimos más bien que nuestras vidas se llenen de luz y que la tiniebla nunca nos toque, ¿verdad? Que el mal nunca nos toque. Que las situaciones difíciles que podamos enfrentar salgamos con bien. Todos tenemos situaciones difíciles, eso ya lo sabemos. Todos vivimos momentos difíciles, eso ya lo vimos, pero que sepamos salir adelante con su palabra, con su enseñanza, ¿verdad? Y eso tiene que ayudarnos a nosotros a seguir adelante, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos ayudará a nosotros a seguir adelante. Voy a ponerles ahora un video que habla sobre lo que es la Biblia. Quiero que le pongan mucha atención. Hoy no quiero hablar mucho, quiero que ustedes vean, que tomen nota, porque después voy a compartir algunas líneas, pero me gustaría que del video vayan tomando nota ustedes. Tomen nota en su cuaderno. Listos, voy a ponerles el video. Ya me fui para otro lado. Y aquí estoy. Listo, ahí va el video. Tomen nota. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente
fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Ahora vamos a hablar un poco, ya vieron el video, ¿verdad? Es un manejo muy interesante que hacen a todo el contexto bíblico. Pues es una colección de libros, la Biblia, es una biblioteca pequeñita, escrita por diversos autores inspirados por Dios.
Se escriben en tiempos y épocas muy diversas, de temas diferentes, pero complementarios. Podríamos preguntarnos cuál es el tema fundamental de la Biblia. Bueno, el tema fundamental de la Biblia es la historia de la salvación y cómo Dios se manifiesta o se revela a la humanidad. Es cómo Dios le habla a los hombres, cómo Dios le habla al ser humano. Es la forma de expresarse de Dios con nosotros. ¿Cuántas partes tiene? 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero como decía el video, los católicos sí aceptamos los textos deuterocanónicos. Entonces nosotros tenemos en el Antiguo Testamento 46 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros, para un total en la Biblia católica de 73 libros. Tengo un texto de la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Voy a leerlo. Ya se me perdió. Aquí. Voy a leerlo para que lo escuchen. Porque esto es parte, muchas veces es la situación de la Biblia. Eso que voy a decir causa mucha contradicción o mucho problema. Porque la Biblia, al ser inspirada por Dios, se reconoce que en ella no hay error. Y muchas veces eso es lo que genera conflicto, porque la Biblia, como ustedes lo escucharon en el video, fue escrita por los seres humanos inspirados por Dios. Dios inspira a los hombres a escribir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Entonces, voy a leer de Pedro, de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos del 20 al 21. Dice así. Ya se me perdió aquí. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. O sea, que los que escribieron la Biblia movidos por el Espíritu Santo y no pueden tener error en sus palabras. Por eso es que nosotros decimos, los cristianos, que en la Biblia no hay error, aunque podemos ver que hay muchas situaciones y formas de escribir, que eso sería parte ya de ir profundizando más en el manejo del texto bíblico, las figuras literarias y todo eso, que no lo vamos a ver hoy, porque no queremos profundizar en eso. Lo que yo quiero es que ustedes tengan en su mano algo más accesible, más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre la inspiración y la revelación? La revelación es dar a conocer. Cuando yo le doy a conocer algo a ustedes, le estoy revelando un mensaje. Pero la inspiración tiene mucho que ver con dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es como yo me dejo guiar por el Espíritu Santo que puedo actuar o que puedo escribir. Entonces, aunque son diversos autores inspirados por Dios, se dejan guiar por el Espíritu Santo para poder nosotros verdaderamente recibir lo que estamos recibiendo en la Biblia.
Quiere decir que, según San Pedro, lo que plantea en su carta, nosotros, para poder interpretar la Biblia, debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tengamos claro eso. La Biblia, una colección de libros, escrito por varios autores. Se escriben en tiempos y en épocas muy diversas, con temas muy diversos, pero tienen un solo tema fundamental, que es la salvación del ser humano por Dios. Eso es lo que tiene. ¿Cuántas partes tiene la Biblia? 2, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en total tiene 73 libros. Quiero que veamos la segunda parte de este video para que entendamos aún más el concepto de la Biblia. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal.
Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Quisiera dejar de compartir un momento nada más para ver qué les parece todo esto que hemos visto hasta ahora en estos dos videos en cuanto al manejo, podríamos decir, de la idea de la Biblia, cuál es el tema fundamental, cuál es el tema importante. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que han visto sobre la Biblia? Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Yo pienso que la Biblia, a comienzo de los videos, disculpe, No se que preocupe. la Biblia comienza los videos, está escrito por personas que fueron inspiradas por Dios. Pienso que ahora en el mundo actual de siempre es como una guía, o sea, es un libro que está hecho para saber cómo guiarnos para el camino hacia Dios. Ujú. Es Está lo que bien. lo que yo pienso. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera aportar a esa idea? Es que a mí me han dicho, ¿verdad? Adriana, Es que que la perdón. Biblia, que la Biblia la escribió las personas, ¿verdad? Y dicen, no fue el mismo Dios, y yo siempre les digo lo mismo, que fue inspirada por Dios, o sea, porque Él eligió a esas personas para que explicaran como tiene que ser, digamos. Sí, Sí, me voy a entender. Entonces sí. yo siempre les digo eso, que no es exactamente que fue que un ser humano lo inventó, sino fue inspirada, igual como dice la compañera. Claro que sí. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más que quiera compartir sobre eso? ¿Qué tal que a nosotros nos dijeran, piensen un momento, que a nosotros nos dijeran, tienen que escribir una historia de lo que Dios ha hecho en su vida? O sea, ¿cómo lo escribiríamos? Bueno,
primero tendríamos que prepararnos para escribirlo, ¿verdad? Porque una cosa sería que yo lo escriba así, al tarán, tan, tan, lo que a mí se me ocurra, y otra, lo que Dios quiere que yo diga de él, ¿verdad? Sería algo muy diferente. Cuando nosotros leemos la Biblia, es eso. Dios se revela o inspira a los hombres que escriben para que ellos escriban sobre él. Pero cada quien tiene una historia y una vida diferente. Cada quien tiene una realidad diferente y cuenta su historia de manera muy distinta. Eso es lo que pasa con los escritores bíblicos o los escritores sagrados. Cada quien escribe desde su experiencia, desde su realidad, desde donde él está. Por eso es que muchas veces vemos textos que son como una narración de una fábula. Por ejemplo, el Génesis, ¿verdad? Que nos muestra cómo Dios creó al mundo el primer día, el segundo día. Y vemos otros textos que no tienen esa misma narración, si tienen una narración más histórica, más de números, más de sucesos, porque se narra la historia desde donde yo estoy, desde donde yo vivo, desde donde yo estoy ahí, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a los escritores bíblicos. Escriben desde su realidad. No sé qué piensan. ¿Alguien más que quiera compartir sobre los videos? Sí, yo no sé si lo entendería bien, pero como yo lo entendí, la Biblia se puede comparar con la vida misma cuando uno no conoce a Dios. Digamos, el Antiguo Testamento es cuando uno está descarrileado y está en Babilón y ya después Sí. uno conoce a Dios y ahí es donde empieza el Nuevo Testamento, donde uno decide para cuál de los dos caminos coger, ¿verdad? Bueno, así lo interpreté. Sí, la Biblia, el tema de la Biblia es la salvación del ser humano. Por eso habla de esos ejemplos. Puede ser que, como dice usted, Steven, cuando uno está descarrilado y vive en Babilonia, ahí en el mundo del jolgorio y fiestas y pachanga y todo lo que usted quiera, ¿verdad? En desenfreno, porque le repito, eso no es malo, ¿verdad? Usted puede decir, voy a ir de fiesta, pero cuando yo me desenfreno por esas cosas, estoy totalmente extraviado, ¿verdad? Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoció a Dios y toda la cosa, pero seguía siendo infiel, seguía siendo infiel, seguía siendo infiel. Por eso narra el video que con Adán y Eva, si oyeron, ¿qué significa Adán? ¿Escucharon qué significaba Adán? Humanidad. Adán significaba humanidad. Por eso es que Adán y Eva es una representación. No es que existía un hombre y una mujer solamente, sino que existía la humanidad y la humanidad desobedeció a Dios porque estaba el árbol de la sabiduría y estaba ahí un fruto y habían dos caminos, hacia el bien y hacia el mal. El hombre por naturaleza siempre escoge el mal camino. Y eso nos pasa a todos nosotros. Si a nosotros nos dejan escoger, siempre vamos a ir ahí como, ¿verdad? Ladeaditos del mal camino. Y ustedes lo ven, véanlo en sus vidas, en la vida de la gente que está a su alrededor, de la gente que está, en sus trabajos, en sus universidades, en todo su alrededor. Casi siempre es más fácil desviarse a hacer lo que no es correcto. Es decir, una mentirita, es coger tal cosa que no es mía, porque es más fácil para el ser humano desviarse en el camino que hacer las cosas correctas. Y esa es la historia de la Biblia. Adán y Eva se equivocaron
y con ellos nos guiaron a todos por el camino del error, ¿verdad? Y Dios estuvo cerca de la vida del pueblo de Israel, pero Israel se seguía equivocando, equivocando, equivocando. Dios decide cambiar eso, manda a su hijo para tratar de que todos entendamos que estamos cayendo en el error y algunos seguimos de jupones haciendo las cosas que no son. Esa es la historia de la Biblia, ese es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es la salvación del ser humano, la suya y la mía. Eso es importante que lo tengamos muy presente. No sé si alguien más quiere dar su opinión acerca de la Biblia, qué han escuchado, qué piensan. ¿Quién da más? Es como más o menos como las personas que son tibias, que dicen que Dios no quiere a los tibios. Eso es cierto. Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Dice la palabra, o fríos o calientes, a los tibios los vomitaré, dice la palabra. O sea, a veces es necesario tomar una decisión. O me voy por el camino bueno o me voy por el camino malo. Pero esa decisión la tiene que tomar uno convencido de lo que quiere hacer. Para todos los seres humanos hay posibilidad de salvarse. Está en uno si decide no salvarse. Decía un padre un día de estos, todos podemos salvarnos porque Dios quiere que nosotros nos salvemos. Solo el que se cierra en juponadas para decir yo no quiero salvarme, pero todos podemos estar salvados por Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de hacer las cosas correctas. Gracias, Adri. ¿Alguien más? Bueno, a mí muchas veces me han dicho, si depende, si usted lee la Biblia mucho, se vuelve loco, ¿verdad? Porque es mucha información y también está, bueno, el Apocalipsis, ¿verdad? Que es, uno se pone a leer eso y hasta que se le paran los pelos porque uno dice, ¿será posible que eso llegue a pasar, verdad? Entonces, es muy interesante, pero me imagino que uno tiene que ir poco a poco, ¿verdad? Porque... Sí, claro que sí. La Biblia, bueno, uno la puede leer, pero no se lee de corrido, ¿verdad? La Biblia se lee para, digamos, uno que está aprendiendo a leer la Biblia, lo primero que tiene que leer son los evangelios, ¿verdad? Los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Eso es lo primero que tenemos que leer. ¿Qué nos habla sobre Jesucristo? Ya luego podemos irnos al Antiguo Testamento para entender todo lo que el Antiguo Testamento nos habla, porque el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los Salmos, nos hablan de la venida de Jesucristo, de que va a venir un profeta, un Señor, que nos va a salvar, que es hijo de Dios y que va a nacer de una virgen. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. Pero para entender el Antiguo Testamento tenemos que leer primero los evangelios. Eso es muy importante. El Apocalipsis, aunque mucha gente piensa que es de temor, que es de miedo, no es de miedo, es una visión que tiene Juan. Y el género literario con el que Juan escribe es ese. El escatológico se llama. Escatológico se refiere al final de los tiempos. Por eso es que tal vez la gente lo ha tomado como si fuera un libro de miedo. Pero lo que se refiere Juan al escribir el Apocalipsis es cómo va a ser la segunda venida de Jesucristo. Porque lo que los cristianos, todos los cristianos esperamos es que Jesús vuelva a venir, ¿verdad? A tomar posesión otra vez de la tierra para excluir ya definitivamente el mal del mundo. Entonces, Juan tiene visiones
Juan ve situaciones difíciles en el Apocalipsis, pero para al final decir que es Jesús el que va a venir a restaurar, a darnos la vida en plenitud, ¿verdad? Entonces, no es que el Apocalipsis causa temor, sino que en el Apocalipsis Juan ve cosas que van a pasar al final de los tiempos, y muchos hablan de plagas, de dolores, de sufrimiento, pero eso ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Vean ustedes esta plaga, esta pandemia del COVID, de ahí es una plaga. ¿Cuánta gente ha muerto? Y ya la estamos viviendo. Lo que tiene que llevarnos a nosotros es fundamentalmente a volver nuestros ojos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Juan quiere que nosotros hagamos, volver nuestra mirada a Dios para que a través de Dios seamos salvados, ¿verdad? Pero no es de tener temor. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa que hayan oído de la Biblia? Don Hernán, Sí. nada más, buenas noches a todos, un gusto saludarlos, van a Buenas disculpar, noches, venía, no, Rebeca, no sé. No sé. venía corriendo del trabajo. No, nada más para la compañera Shirley que decía lo del Apocalipsis, que generalmente es visto, digamos, desde una óptica del miedo, ¿verdad? Sin embargo, es que es un libro escrito con muchos símbolos, ¿verdad? Entonces eso a veces es difícil como de entender, pero al final el Apocalipsis es un libro de esperanza, más que de miedo, ¿verdad? Porque la esperanza de todo cristiano es la venida de Jesús, como don Hernán dijo. Entonces, más bien es un libro que nos debería llenar como de esperanza, viéndolo con esa óptica, ¿verdad? De que son representaciones, son símbolos, ¿verdad? Pero que su mensaje, pues, es ese, es uno de esperanza. Sí, gracias. No sé, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, yo he escuchado de todo un poco. Sí, no. Una vez escuché que hasta viene un falso apocalipsis. Entonces, eso a mí me da miedo. No sé si eso es cierto, pero sí he escuchado varios. Sí, eso en realidad muchas veces todo eso es producto de algunas películas de terror que han sacado, ¿verdad? Porque, digamos, se aprovechan de esos conceptos de sufrimiento, de dolor, de angustia, de temor, y se han hecho, pues, cuestiones. Ustedes han visto, ¿qué les puedo decir? Ustedes ven más cine y películas que yo, tal vez. Yo no soy muy fiebre del cine, pero de ahí han sacado películas de todo, ¿verdad? Entonces uno, dentro de la gama del terror, han sacado el Apocalipsis y un montón de cosas, pero eso es pura publicidad. En realidad el texto bíblico, o sea, es uno y tiene, como les decía en el principio, tiene un solo tema: la salvación del mundo. Eso es la salvación del ser humano. Ya lo que se haga comercialmente y todo eso, pues es otra cosa, pero en la Biblia tiene un tema fundamental y es ese: la salvación suya y mía, nada más. Ese es el tema fundamental. Ahí no hay otra forma de verlo, porque puede ser que, ¿verdad? Como decía ahora Rebeca, un poco todos esos signos y símbolos que tiene los utilicen para asustar, pero en realidad no es ese el sentido original de la Biblia, ¿verdad? También han aparecido algunos documentos que no están contemplados dentro de la Biblia. ¿Escucharon cuáles eran las dos partes y cuáles son las tres partes de la Biblia católica? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir cuáles son las tres partes de la Biblia católica? ¿Lo anotaron? ¿Se acuerdan? Estaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero había algunos libros en el centro. En el centro, que se llaman Allá. deuterocanónicos. Eso. Deuterocanónicos. Son unos documentos que están
según el video y según la gente que estudia la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un tiempo en que ellos estuvieron en Babilonia y se construía el segundo templo de Jerusalén. Para los hermanos cristianos no católicos, esos libros no son importantes, no los utilizan. Entonces la Biblia de ellos, ustedes verán que la Biblia no católica tiene unos 66 libros y no 73, porque quitan esos libros que son deuterocanónicos. Como esos libros deuterocanónicos, también existieron otros. Hay algunos que se llaman apócrifos. Esos son como libros de cuentos que la Iglesia Católica no aceptó, no recibió porque eran muy fantasiosos. Yo tuve la oportunidad de leer alguno. Por ejemplo, hablaba de que Jesús, un evangelio hablaba de que Jesús estaba en el taller y estaba haciendo una silla y le faltaba madera, y como Jesús era Dios, agarraba la madera y la estiraba para que le alcanzara. Cosas así. Son formas de narrar la historia muy fantasiosas, pero la Iglesia Católica no las aceptó. La Iglesia Católica solo acepta esos 73 libros. Solo esos 73, ¿verdad? Que son los que están incluidos dentro de la Biblia. Si quieren, después les puedo pasar el dato de cuáles son para que los tengan. ¿Cómo sabemos que es una Biblia católica? Bueno, comúnmente tiene que tener la firma y la autorización de un obispo católico. Por ejemplo, no sé si se verá, pero aquí está la firma. Al puro principio, tiene que tener la firma de un obispo católico. Yo nada más Sí. tengo una preguntita. Sí, claro, pregúnteme, eso es la idea. Ok. Sabe, para formularla bien. Sí, tranquilo. Voy a tomar agua mientras Que el tanto. hombre ha tenido la potestad a lo largo del tiempo de decidir qué libro acepta y qué libro no acepta, ¿qué me garantiza a mí que ahí está toda la palabra de Dios? Ajá, ok. Acuérdense que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y en la sesión anterior, la semana pasada no tuvimos porque estaba enfermo, pero en la sesión anterior yo les dije a ustedes que la Biblia era, que la iglesia era apostólica. ¿Se acuerdan por qué era apostólica? Porque traíamos una línea ¿se acuerdan? Desde Pedro, Que fue el primer apóstol. el primer papa, El primer papa. hasta Francisco, que es el papa actual. Entonces, cuando los apóstoles, ¿verdad?, se reúnen, se supone que están inspirados por Dios, ¿verdad? Y los que toman la decisión de meter un libro en la Biblia fueron los diferentes obispos de la Iglesia Católica que están inspirados por Dios. Por ejemplo, eso se nombró hace años. Bueno, ahora vamos a hablar un poco. Eso se nombró hace años, ese canon. Pero ese canon fue inspirado por el Espíritu Santo en un concilio, en una reunión de obispos. Y los obispos tomaron la decisión de cuáles libros incluir en aquel momento. Uno puede decir, bueno, fue la cabeza de un grupo de gente. Sí, fue la cabeza de un grupo de gente que está inspirada por Dios para incluirlos acá. Tan es así que
ustedes vieron en el video que se acepta que hayan otras Biblias. Por ejemplo, la protestante, la iglesia protestante no acepta los deuterocanónicos y nosotros no tenemos problema con eso. Los que somos católicos aceptamos esta propuesta que nos hacen muchos años los obispos con ese canon, pero ese canon fue inspirado por Dios. Entonces, al ser nosotros una iglesia apostólica, las decisiones que ellos toman, estemos de acuerdo o no, ¿verdad? O sea, las aceptamos porque creemos que fue inspirada por Dios, ¿verdad? No sé si me explico bien, si no, puedo volverlo a intentar. No, o sea, sí se explica bien. Yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Sin embargo, todavía tengo conflictos internos, pero no es culpa suya. No, pero ahí estamos, esa es la idea. ¿Alguien más? No sé si tienen alguna otra duda, si han oído algo. En la calle se oyen muchas cosas de la Biblia. Ustedes consiguieron la Biblia, la tienen a mano en forma material o en forma digital. ¿Cómo la consiguieron? Ok, muy bien, muy bien. Qué vergüenza, ¿no? La tengo digital. No. Pero, Dígame, sí. disculpe, ahora que está hablando usted de la Biblia, que tenía un Sí. sello. Bueno, yo tengo esta. Se llama Reina Valera, pero no sé si sirve. No, todas las Biblias sirven, tranquila. Bueno, sí, pero digamos en el sentido que se ha hecho del sello. Sí, la Reina Valera, fue mucho tiempo, no, la Reina Valera fue en algún momento parte del concepto que tenía la iglesia, pero después se quitaron algunos libros y si usted puede ver, faltarán algunos libros que no tiene la Biblia católica. Puede ser que esa no tenga el sello, entonces quiere decir que no es católica, pero no quiere decir que la tiene que quemar ni que la tiene que botar, es suya, cuídela y téngala. Es la Biblia, es la palabra de Dios, no se preocupe, porque lo importante es que tengamos la palabra y que podamos leerla, ¿verdad? Eso es lo más importante. Si en algún momento usted puede conseguir una católica, pues muy bien, pero de momento, si esa es la que tiene, genial, no se preocupe. Vale la pena. Lo que pasa es que en algún momento yo pediré, por ejemplo, algún libro que no esté en esa y usted no lo va a encontrar, pero es una situación tranquila, no se preocupe. Muchas gracias. No se preocupe. No quiero que agarren las Biblias que no son católicas y las quemen hoy porque no son católicas, ¿verdad? O sea, Biblia es Biblia y tiene mucho sentido. No hay que decir, uy, no tengo esta. Ya la tenemos muy bien. Casi siempre es eso. Por ejemplo, en algunos conceptos, muchos tenemos la Biblia en la casa, pero ni la usamos. A mí me pasó, siempre cuentan un chile, siempre dicen, mire, ¿usted tiene la Biblia? Sí. ¿Y dónde la tiene? Ah, no sé. No, la Biblia hay que tenerla y leerla, porque como decíamos en la oración del principio, la palabra de Dios fue hecha carne, es Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar todos los días en nuestra vida. Y dice un padre que la palabra de Dios nos purifica y tenemos que leerla. Tenemos que leerla. Yo les digo a la gente, vean el grosor de la Biblia, ¿verdad? Imagínense cuánto pudiéramos leer por lo menos un versículo todos los días. Nos alcanzaría para toda la vida leer la Biblia, leyendo un versículo todos los días. Ahora vamos a hablar de qué es un versículo. Es un parrafito. Ojalá pudiéramos todos los días leer un parrafito de la Biblia. Eso nos ayuda a ser mejores todos los días. No es mágica. Hay gente que dice, uy, voy a ver qué quiere decirme Dios y la abro en cualquier lugar. No es mágica. Pero sí me ayuda todos los días a saber algo de lo que Dios quiere que yo haga en mi vida.
¿Alguien más? Don Hernán, a mí me parece súper interesante eso que usted acaba de decir porque yo lo he escuchado muchísimo y es que dentro de mi familia siempre me han dicho, cuando usted un día se sienta mal, abra la Biblia y simplemente lea el texto que le sale ahí. Entonces ahora que usted lo menciona me parece súper interesante. Sí, porque no es algo, la Biblia no es algo mágico. Imagínense que también contaban un chile que decían algo de que se sentía mal la persona, les contaban un chile, ¿verdad? Y entonces le dicen eso, por ejemplo, Natalie, lo que usted decía, habla la Biblia, ¿verdad? Y entonces la persona se sentía muy triste, estaba agobiada por los problemas, abrió la Biblia y leyó el texto donde Judas Iscariote se colgó y decía, y fue y se colgó. ¿Verdad? Entonces era un chile que hacían, porque la Biblia no es mágica. De usted imagínese, se siente triste, se siente mal y abre el texto de la Biblia donde dice, fue y se colgó, ¿verdad? O sea, digo, Sí. va a decir, "Hey, la Biblia me está diciendo que me vaya y me cuelgue". No, porque no es mágica. O sea, por eso cuando Shirley preguntaba, yo le decía, hay que leer primero los evangelios, porque los evangelios hablan de Jesús. Entonces, si ustedes quieren comenzar a leer la Biblia, pueden comenzar leyendo los evangelios, que son los primeros libros del Nuevo Testamento. Ok, Ujú. sí. Ese dato me pareció súper importante porque la Biblia que yo tengo fue un regalo que me dio mi tía y ella siempre me ha dicho que leer la Biblia es muy complicado porque hay que saber interpretarla. Y Ujú. ahora que usted menciona que primero es importante empezar a leer los evangelios, sí me interesaría mucho empezar a hacerlo porque la he tenido, digamos, pero nunca la he leído honestamente. Y recuerden también, gracias Natalie, y recuerden también la dinámica que les hacía los días atrás, la dinámica de la lectura orante. No se trata solo de llegar y agarrar la Biblia y empezar a leer, sino primero serenarme, que haya silencio, pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, ¿verdad? Porque es importante, porque no, le repito, no es mágica la Biblia, ¿verdad? Entonces yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine y luego comienzo a leer despacio, con calma, sin precipitarme, porque muchas veces nosotros queremos agarrar la Biblia y leerla en una noche y no se puede. La Biblia hay que irla, diríamos, como rumiando, ¿verdad? Perdonen el ejemplo, ¿verdad? No, tal vez no sea el más sano, pero ese es el tema, digamos, que hay que ir poquito a poco, con calma. Les repito, con que agarren un versículo y lo lean. Y lo puedan ir pensando, maquinando, puedan ir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con eso que me dijiste? ¿Qué quieres que haga en mi vida? Esas cosas siempre van a ser fundamentales. Hay un pasaje del Salmo 109 que dice, tu palabra es lámpara para mis pies. O sea, que la Biblia siempre va a iluminar el caminar de todos nosotros. Entonces, si yo quiero tomar una buena decisión, me siento, leo la Biblia y luego tomo la decisión. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es tomamos la decisión y después se nos viene el berenjenal encima porque ni supimos qué hacer, ¿verdad? Entonces, siempre es tomarlo con calma y hacerlo bien para que podamos caminar como tiene que ser. Gracias, Natalie. ¿Alguien más que tenga gusto de compartir? Si no, termino con algunos datos que quiero darles para explicarles más o menos cómo estamos con el manejo de la Biblia, el manejo ya en sí. Voy a compartir, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pues con mucho gusto, ¿verdad? O Rebeca, usted ya sabe, usted puede cuando guste. Voy a seguir compartiendo. Bueno, la Biblia tiene un lenguaje. El lenguaje de la Biblia es en hebreo y arameo. Ese fue el texto original, hebreo y arameo. El Antiguo Testamento se escribe en su mayoría en hebreo y algunos pasajes en arameo.
todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. En griego es la lengua que se hablaba en aquel momento en Grecia y en el mundo mediterráneo, o sea, en todo el mundo. Era como la lengua oficial, era como el inglés de ahora, el griego. Y el Nuevo Testamento se escribe en ese idioma. Por eso es que la Biblia, a veces ustedes oirán que uno dice, en una traducción dice tal cosa y en otra traducción otra, porque dependiendo del idioma en que se tradujo primero, la Biblia tiene un significado, puede tener unas palabras diferentes o otras. Ahora en Costa Rica, la traducción oficial para Costa Rica es la mexicana. En las iglesias, en la misa, los textos que se leen son de traducción mexicana. Hasta hace como unos 5 o 6 años eran las traducciones españolas, pero ahora en Costa Rica, en la liturgia, en las misas, es la traducción mexicana la que se está usando, que parece que tiene un lenguaje más parecido a nosotros. Eso es lo que nos dijeron cuando cambiaron los textos. Ok, vean esta imagen. Esta imagen que tienen ahí es la de un texto bíblico antiguo. Vean, era dificilísimo leer el texto. Bueno, primero porque estaba en hebreo y en arameo, no lo vamos a leer nosotros, no sabemos el idioma. Pero vean la Biblia que era un solo texto. Lo que quiero mostrarles con esto es que al principio la Biblia estaba escrita así, pero por una cuestión más práctica se decide cambiar a la forma en que ahora lo leemos. La forma de buscar un texto es el siguiente. Recordemos que la Biblia es una colección, es como ir a una biblioteca, ¿verdad? Entonces, primero se busca por el nombre del libro, luego el capítulo y de seguido los versículos. Aquí les puse un dato importante porque quería refrescarlo. Se dice que la división de la Biblia en capítulos se debe a un clérigo inglés, Stephen Langton, quien en tiempo llegó a ser arzobispo de Canterbury y llevó a cabo eso de la separación de los capítulos en el siglo XIII. Algunos otros estudiosos habían tratado de probar diferentes sistemas de división de la Biblia, pero les había salido muy difícil la cuestión. Entonces, algunos abortaron la idea. ¿Cuál es la idea de Stephen? Voy a enseñárselas en este momento. ¿Cómo buscar el texto? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo está en Lucas 15, del 1 al 32. Así nunca lo van a encontrar, o sea, esta referencia al texto bíblico nunca lo van a encontrar así, porque sería, vean, todo tiene 2 renglones y medio de referencia. Comúnmente comenzamos a ver las referencias de los textos bíblicos, entonces, el nombre de Lucas, el capítulo 15, y luego una coma que separa, y los versículos del 1, el guión significa al 32. Entonces, quiere decir que buscamos en la Biblia Lucas, el capítulo 15, versículos del 1 al 32, y como lo van a encontrar normalmente es en esta abreviación, LC, que significa Lucas, punto, 15,1-32. Esa es la forma de buscar ustedes en la Biblia. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, busquen Lucas 15 del 1 al 32 y ustedes no se imaginen todos esos 2 renglones, sino que de una vez ustedes dicen Lucas, ¿verdad? Y
ya está la simbología. Voy a poner algunos ejemplos. Quiero que los busquen. No sé quién busca. Este GN es Génesis. ¿Quién busca Génesis? ¿Quién me dice yo? Yo puedo buscarlo. ¿Quién es yo? Natalie. Natalie, ok. Génesis 1 al 10. El segundo es Éxodo, capítulo 8, del 1, y esas S significan siguientes. ¿Quién lo puede buscar? Yo. ¿Quién es? Ale. Ale, muy bien, Ale. Levítico, ese es Éxodo. Podría. Éxodo 8, 1 y siguientes. La que sigue, el 3, LU. ¿La podría buscar yo? Sí, claro, Levítico. Estas son del Antiguo Testamento, le estoy soplando a todos. Alguien que busque Primera de Samuel 13, del 10 al 20. Yo. Ok, muy bien. Y alguien que busque Segunda de Macabeos, esta de abajo, Segunda de Macabeos 4, 1 y siguientes. ¿Quién busca esa? Yo. ¿Quién es yo? Brian. Brian, muy bien. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Necesito que alguien busque Mateo 1, 18 y siguientes del Nuevo Testamento. ¿Quién es yo? Steven. Steven, muy bien, gracias. Y Marcos, la segunda es Marcos 2, 13, 17. Yo. ¿Quién? Judith. Judith, muy bien. Marcos. El que sigue, estos 4 son evangelios, son del Nuevo Testamento. ¿Quién busca Lucas? Dice Michael que él. Michael, ok. Lucas 1, 39 y siguiente. Y Juan, ¿quién busca Juan? El último. Juan 6, 1 y siguiente. Yo. ¿Quién es yo? Rosibel. Ok, Rosibel. Muy bien. Ahí los tienen. Búsquenlos. Me avisan cuando los tienen. Yo ya lo tengo. Ok, bueno, esperemos ahí un toquecito. Juan, perdón. Juan 6, 1 y siguientes. Lo anotaron. Voy a salirme para verlos, para oírlos cuando lo leen. Voy a volver a la galería. Ahorita vuelvo a... Si los anotaron, voy a tomarle una foto mejor porque no los tengo a mano. Ok, ahora sí. Vamos a ver. No se preocupen. Si alguien todavía no lo tiene, no se preocupe. Todavía les doy tiempo. Levánteme la mano los que lo tienen ya. Yo. Ok. Judith, Natalie también. Yo también. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a empezar. ¿Quién me dice, quién me pidió Génesis? Natalie. Natalie. Bueno, Natalie, léamelo, por favor. Ok, eso dice al principio de la semana de la creación.
Ajá, muy En bien. el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dios dijo, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares, y vio Dios que esto era bueno. Ujú. Ok, muy bien, gracias Natalie. Ven la forma en que el escritor escribe, es un cuento. Dios hizo el cielo, la tierra y vio que todo era bueno. Es una forma de escribir. Vamos a escuchar otra. ¿Quién tiene Éxodo 8:1 y siguientes? Yo. Cuando digo uno y siguientes, yo le digo cuándo para, porque siguientes puede ser todo todo el versículo, todo el capítulo, ¿verdad? Entonces no importa nada. Estaba viendo. Sí, no se preocupe. Yo le digo cuándo para. Éxodo. Dale, dale. Yahvé habló a Moisés en esta forma. Dile a Aarón que extienda el bastón que tiene en su mano hacia los ríos, los esteros y las lagunas de Egipto, para que salgan ranas por todo el país de Egipto. Así lo hizo Aarón y salieron tantas ranas que cubrieron todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto hicieron lo mismo y también hicieron salir ranas por todo Egipto. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, pidan a Yahvé que quite de mí y de mi país estas ranas, y yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezcan sacrificios a Yahvé. Hasta ahí, Ale. Muy bien, muchas gracias. Ven, esa es otra forma de expresión. Están narrando otra historia, como Moisés golpea y salen ranas y todas las cosas. Otra forma de escribir. Muy bien, Ale, gracias. Levítico 8. ¿Quién fue? Ana. Levítico del capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ese es específico hasta el 4. Capítulo 8 o 13. No, 8. Levítico 8 del 1 al 4. ¿Seguro Okay. se lo dije? No, se lo dije. 8. Listo. Okay. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la consagración de la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo, pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana. Y la primera de Samuel 13, ¿quién la tenía? Primera de Samuel 13. 13 del 10 al 20. ¿De las 10? Del 10 al 20. Capítulo 13, versículos del 10 al 20. Primera de Samuel. Ajá. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió, cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada,
y que los filibusteros estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Enseguida Samuel se fue a Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate y de Gilgal llegaron a Gabá de Benjamín. Allí contó Saúl las tropas que le acompañaban y eran unos 600 hombres. Saúl y su hijo Jonathan y las tropas que iban en ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas, aunque 3 grupos de guerrilleros filisteos salieron de su campamento. Uno de ellos se dirigió hacia Ofra en la región de Sual. Otro fue hacia Bet-Orón y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboim hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero. Por los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir los filisteos para afilar cada cual su reja, arado, su azadón y su hacha o su pico. Ok, muchas gracias. Vean esta narración es histórica, habla de números de soldados, de lugares específicos, ¿verdad? Es una narración diferente, no es como la primera que escuchamos del Génesis, que era como un cuento. Esta tiene que ver más con la historia, tantos soldados iban para el norte, iban para el sur. Nos están dando una ubicación histórica de una situación. Es una forma de escribir. También ve, en la Biblia no solo todo es un puro cuento como el Génesis, o no todo es una narración histórica, sino que hay una mezcla dependiendo de cada escritor. Encontramos diferentes experiencias. ¿Quién tenía la segunda de Macabeos 4:1 y siguientes? Segunda de Macabeos. Yo la tenía, o la tengo. Brian, ajá. Brian, ¿cuál es? Aquí yo dice digo sí. cuándo, ¿verdad, Brian? Porque esa es siguiente para que no siga hasta el final. Sí, esa es como eterna, ya la vi. Exactamente, sí. Ok, Simón y Onias son enemigos. Ok, empieza. Simón, el que había mentido acerca del tesoro del templo y había traicionado a su patria, comenzó a hablar mal de Onias, acusándolo de lo que le había pasado. Ya no leo. Ahora sí. Acusándolo de lo que le había pasado a Heliodoro. Hasta se atrevió a decir que Onias era enemigo de la nación. Pero todo eso era mentira, pues Onias no hacía otra cosa que servir a la ciudad, defender a sus compatriotas y obedecer fielmente las leyes. Tanto creció el odio entre ellos que hasta uno de los seguidores de Simón cometió varios crímenes. Ahí, dejémoslo ahí, Brian. Gracias. Ven, este es como un chisme. Este escritor nos está contando un chisme. Había un pleito entre Simón y Onias y empieza a narrar la historia. Esa es otra forma de contar una historia, es otro escritor con otra forma de escribir. Por eso es que, les repito, la Biblia la escribieron muchas personas de muchas formas distintas. Entonces no nos podemos asustar si en el Apocalipsis nos hablan de destrucción,
porque es una visión, pero es porque todos se escriben diferente. Vean que hemos visto 5 textos que tienen narraciones totalmente diferentes. Ahora vamos a ver textos muy parecidos porque son los evangelios, y los evangelios todos se parecen mucho porque todos hablan de Jesús, entonces todos hacen referencia a Jesús. Vamos a escuchar, de estos voy a escuchar primero el de Mateo. ¿Quién tiene el de Mateo? Mateo 1, 18. Yo lo tengo. Steven. Yo le digo cuando Steven para, porque esas siguientes, entonces yo le digo. De acuerdo. Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en los sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ahí está bien, Steven. Está bien, Steven, gracias. Ven, esta es otra forma de narrar. Esta es la narración del nacimiento de Jesús. ¿Cómo nace Jesús? José y María estaban desposados, María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, y el ángel le habla a José para que no maltrate a María, para que no la desprecie. Es una forma de narrar. Otra forma, más actual, porque habla de Jesús. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de 2300 años antes de Cristo, ¿verdad? Todavía mucho más antiguo. ¿Quién tiene Marcos 2, 13, 17? Yo. ¿Quién es? Judith. Sí, Judith. Gracias. Jesús llama a Leví. Ajá. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Muchas gracias, Judith. Ven, este también habla de Jesús, pero en este Jesús es el que participa. En el que Steven nos leyó era cómo nació Jesús, pero en este segundo evangelio escuchamos a Jesús participando en una llamada a uno de sus discípulos y cómo participa en la cena con Leví. Hoy que escuchemos a Lucas. ¿Quién leyó a Lucas 1:39 y siguientes? ¿Quién lo tenía? Michael. Michael. Ok, Michael. Léalo. Lo escuchamos. Yo le digo cuándo para, Michael. Lo voy a hacer cortito. Bueno. Okay. Por aquellos mismos días, María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que al oír a Isabel el saludo de María, el niño que lleva en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Hasta ahí, Michael. Gracias. Ok, ven, Lucas habla también de María, pero ahora nos está hablando de cuando María va a visitar a su prima Isabel, que está embarazada también, que es una señora adulta y que va a tener a una figura muy importante en la vida de Jesús, que es Juan el Bautista. Ese pasaje se refiere a eso.
pero es otra narración, otro personaje que nos está narrando sobre Jesús. ¿Y quién leyó a Juan 6:1 y siguientes? Yo lo tengo. Rosibel. Muchas Sí, gracias, señor. Rosy. Bueno, Jesús da de comer a una multitud. Ajá. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces, Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, las fiestas de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Ahí está bien, Rosy, muchas gracias. Rosibel, muchas gracias. Ven, entonces, estas narraciones que escuchamos al final fueron de los cuatro evangelistas que tienen un tema específico, Jesucristo. Las anteriores hablaban de Jesús, pero no lo mencionaban. En estas cuatro últimas se refiere específicamente a Jesús, ¿verdad? Como la vida de Jesús, y eso es lo que nos habla el Evangelio que podemos ir leyendo nosotros. Voy a terminar de compartir la pantalla ya porque ya se nos hizo tarde, ya casi terminamos, para que ustedes vean. Nada más quiero terminar con esto. Cuando hablamos de la palabra de Dios tiene a nosotros que darnos vida, tiene que hacernos vivir, porque la palabra fue dada para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Era como decía Natalie: si usted tiene una situación difícil, lea, pero lea cosas que lo alimenten, que lo ayuden, ¿verdad? Y la Biblia nos ayuda. Siempre tengan eso claro. Lo primero que tenemos que leer son los evangelios, porque nos hablan de Jesucristo. Les pido que cierren sus ojos, que escuchen el canto y que con este canto hagamos la oración final dándole gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos mostró hoy. No sé si tienen alguna duda ahorita después de la oración del canto, después de la oración. Ya me salí, voy a volverlo a compartir. Profesor, Dígame, sí, señora. es que yo me tuve que salir un poquito porque tenía un asunto personal. ¿Cuál es la tarea? Ah, bueno, ya todavía no se las he dado, ya ahorita se las. Ok. Ya ahorita Okay. Ya ahorita se las comparto. En realidad no la tengo en el. Vamos a ya. Okay. Muy rápido porque me brinqué la. Ok, vamos a escuchar el canto como oración final y ya luego compartimos. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Su palabra me da vida,
devuélveme la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido hoy de compartir esta catequesis. Bueno, se nos extendió un poquitito, pero era importante que ustedes conocieran y manejaran un poquitito hoy la Biblia en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el ejercicio de profundización? Les voy a pedir que lean, por favor, el capítulo 1 de San Lucas, del Evangelio de Lucas. Leer el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Tienen toda la semana para leerlo, no es muy largo. Pueden leerlo despacio, con buena letra. Si tienen alguna duda sobre algo que leen de Lucas, nos lo pasan, puede ser a Rebeca o a mí con mucho gusto. Nosotros les ayudamos en lo que sea, cualquier duda, cualquier palabra que no entiendan, cualquier situación, nos la pasan. Mira, es que estoy leyendo el capítulo y no entiendo esto. Bueno, a Rebeca o a mí con mucho gusto, con toda confianza. César, no, creí que era esa es la mano mía. Entonces, lean el capítulo primero del Evangelio de Lucas. Y la otra semana hablamos de cómo les fue con eso. Solo leer el capítulo, ¿ok? No tienen que hacer nada, no tienen que resumir nada ni nada. Solo quiero que lo lean con calma, con buena letra, pensando sobre todo en leerlo bien y la duda que tengan, pues con mucho gusto. No sé si les queda alguna duda, alguna inquietud que quieran compartir. Lo podemos hacer en este momento con mucho gusto. Estamos Rebeca y yo para servirles en lo que podamos, ¿verdad? No sé, Rebeca, si quiere cerrar con algo, Rebeca, ¿usted? ¿Estamos bien? ¿Sí? No sé si alguno quiere. Si no, sería por hoy todo ya. Nada más agradecerles